Saludos cordiales, amigo. Estamos de nuevo juntos para esta vez empezar un periplo por el sistema solar. ¿Qué se va a hacer y qué se ha hecho? Por lo tanto, comenzaremos por el primer planeta que orbita alrededor de nuestro Sol, Mercurio. Luego iremos a Venus. Mercurio es muy poco conocido y tan poco conocido como que tan solo dos naves se han acercado a él. En los años 70 fue la Mariner 10, que hizo 3 sobrevuelos, los llamados flyby, que le llaman, y la década pasada fue la nave espacial, también de la NASA, Messenger. Esta sí que estuvo en órbita de Mercurio y hasta llegó a descubrir que posiblemente Mercurio, que está cerca del Sol, tenga hielo en los polos. En cuanto a Venus, ahora hago un resumen somero sobre estos dos. Ha sido más visitado, pero siempre en el siglo pasado. Pero en la actualidad hay una nave, Akatsuki, o Planet C, denominado por los japoneses. Akatsuki ha tenido una vida muy complicada antes de llegar a Venus, como explicaré a continuación. Pero antes, centrémonos en Mercurio. Como decía, Mariner 10, época de los años 70. Una nave que se puso en órbita solar, similar a la de Mercurio, y en esas rotaciones hizo hasta 3 acercamientos. Poco pudo obtener, sino que vio que posiblemente tuviera una pequeña atmósfera y sí que pudo observar y fotografiar que es muy similar a nuestra Luna. Muchos cráteres y mucha tectónica en superficie. La nave Messenger. Messenger sí que trabajó duro sobre Mercurio. Messenger estuvo en órbita durante años. Esta nave, ya he dicho que descubrió agua, descubrió una serie de conceptos sobre todo de la superficie. Pero claro, repito, Mercurio está muy poco estudiado. Ahora, en estos momentos, tenemos una nave europea y japonesa, del ESA y de la JAXA. Es la Bepi Colombo. ¿Por qué Bepi Colombo? Giuseppe Colombo, matemático e ingeniero italiano. Nació en 1920, murió en 1984. De ahí su nombre, porque de Giuseppe le llamaban Bepi y aquí ha quedado de Bepi Colombo. Él fue lanzado en octubre de 2018 mediante un Ariane, desde la base de Kourou. Pues bien, este es un doble orbitador, Bepi Colombo. Lleva un módulo que le llaman MPO del ESA y un módulo que le llaman MMO de la Agencia Espacial Japonesa. El MPO es el módulo planetario Mercury Planetary Orbiter, es decir, estudiará el planeta. ¿Qué es lo que piensa extraer de Mercurio el MPO? Pues piensa estudiar la forma, la estructura interior, la geología, la composición, cráteres y los depósitos polares. Es decir, que aquello que hace una década Messenger sospechaba haber encontrado, Bepi Colombo, con el módulo de la Agencia Espacial Europea MPO, tiene que analizarlo profundamente. Ahora pasemos al MMO, Mercury Magnetic Orbiter. Estará en una órbita mucho más lejana que el MPO y estudiará el campo magnético del planeta Mercurio. Analizará la atmósfera residual, analizará la magnetosfera y el origen del débil campo magnético, que hasta no hace mucho tiempo se sospechaba
que no tenía, pero sí Messenger lo descubrió y Bepi Colombo lo tiene que parametrizar, es decir, analizarlo profundamente. Bepi Colombo está haciendo toda una excursión por el sistema solar. Como he dicho, fue lanzado en el año 2018. No llegará a Mercurio hasta diciembre del 2025. ¿Por qué? Pues un poco lo que había dicho en algún vídeo anterior. Por presupuesto, no puedes lanzar una nave de estas características con un SLS, me lo invento, o con un Falcon Heavy. Entonces tiene que ir utilizando los planetas para la asistencia gravitacional, es decir, dando vueltas, pasando por la Tierra 2 veces, pasando por Marte, pasando por Venus, al final llega a Mercurio. Y dentro de la órbita de Mercurio hará varias órbitas solares junto con Mercurio antes de quedar en órbita. Esto se puede ver perfectamente en este gráfico que os presento en estos momentos. En junio hizo su tercer sobrevuelo sobre Mercurio. El siguiente será en septiembre y diciembre del 2024. El cuarto y el quinto en enero del 25 y en diciembre del 25, que entrará ya por fin en órbita. En principio, para Mercurio no hay más proyectos. No hay muchos proyectos ni planificados. Es decir, que una vez se haya... Bepi Colombo estudiará Mercurio hasta que pueda, por lo tanto yo calculo que hasta del 25, diciembre del 25, pongamos 26, 27, 28, yo creo que hasta el año 2029, 2030, Bepi Colombo podrá estudiar el primer planeta de nuestro sistema solar. Ahora pasemos a Venus. Venus es más rico, tanto en proyectos que han ido al planeta para entrar en órbita y estudiarlo profundamente, lo que nos deje las nubes de Venus, como de los flybys, los pasos de diferentes vehículos camino de otros planetas. Por eso decía que Bepi Colombo ha pasado por Venus, como en su día pasó por Merus los Mariner, como diversos planetas que han utilizado Venus como catapulta para otros estudios o bien solares o otros planetas. Pero Venus ha estado, sobre todo el siglo pasado, estuvo muy bien estudiado y por Rusia, por la antigua Unión Soviética, el famoso proyecto Venusic o Venera. Según mis conocimientos, Rusia quería lanzar el Venera D dentro de pocos meses o pocos años. No sé cómo está este proyecto después de los problemas que ha tenido Rusia para ir a la Luna hace escasas semanas. Lo que sí tiene en su haber Rusia es de disponer de las primeras fotografías desde la superficie de Venus, gracias a su nave Venera 9. Luego, posteriormente, se amplió. Y aquí pongo una de ellas, como se ve poco lo que rodeaba a la nave, a la sonda de aterrizaje en Venus por parte de Venera. Posteriormente a Venera, la NASA, que ya había enviado alguna nave, pero siempre de paso, nunca orbital, envió los Pioneer Venus, 2 naves, una con unas sondas de penetración y otra orbital. Posteriormente Magallanes, esta nave hizo grandes estudios sobre Venus, y la Agencia Espacial Europea, la conocida Venus Express, que también hizo grandes aportes a la ciencia para saber más, sobre todo de la atmósfera de Venus.
La superficie, Magallanes, la pudo cartografiar sin verla, es decir, con un radar de apertura sintética que iba enviando señales y analizaba el retorno, y así pudo crear una serie de mapas prácticamente en 3 dimensiones de lo que se supone que hay en la superficie de Venus. Hoy en día Venus, ahora pasaremos a Katsuki, que es el que está actualmente en órbita, un órbiter japonés. Actualmente Venus tiene muchos proyectos, ha tenido muchos proyectos, pero por una cosa u otra se han suspendido. Tanto NASA como Rusia como la Agencia Espacial Europea, claro, han dado prioridad a Marte. Si iban a Marte, no iban a Venus. Entonces, muchos proyectos se han anulado. Siempre, como dije en alguna ocasión, era el garbanzo negro del saco, porque universidades proponían viajes a Venus, pero enseguida aparecía otra que decía no, vamos a Marte, que vamos a investigar esto. Los robots, los rovers que hay actualmente en superficie, se llevaban la parte mayor del presupuesto económico. Pues Venus siempre quedaba un poco de lado. ¿Qué hizo Japón? Japón en mayo del 2010 lanzó Akatsuki, también denominado Planet C. Akatsuki tenía que entrar en órbita de Venus en diciembre del mismo 2010, pero tuvo un terrible fallo. Este fallo fue que el motor de frenado, en vez de funcionar durante 12 minutos, tan solo funcionó durante 3 minutos. Claro, no fue capturado por el campo de gravedad de Venus, pasó de largo y entró en órbita solar. Los ingenieros nipones daban la nave por perdida y el proyecto por perdido, hasta que un día se dieron cuenta que si bien no podrían hacer la misión que tenían establecida y programada, sí que podían intentar que Akatsuki quedara en órbita de Venus, pero no la órbita original, una órbita de 400 kilómetros de periapsis y 440.000 de apoapsis, es decir, nada tenía que ver con el proyecto original. No obstante, había otro temor, que los instrumentos no pudieran resistir años en el frío del sistema solar. Pero al ver que pasaban los meses, los años, y los instrumentos, en principio, respondían y funcionaban bien, echaron el proyecto hacia adelante. No fue hasta el año 2015 que Akatsuki pudo entrar en órbita de Venus y comenzó pues su recortada exploración. Pero consiguió 2 cosas importantes. Primero, sigue en órbita, sigue en órbita y sigue funcionando. Pero durante estos años ha conseguido 2 cosas. Primero, investigar el arco de circulación de la atmósfera que va del polo norte al polo sur. Casi 10.000 kilómetros de recorrido. Y luego descubrir cómo son los movimientos de convección de la atmósfera baja en Venus. Este es un haber que ha conseguido Akatsuki. Y repito, continúa trabajando. En Venus hay un par de proyectos, pero como dije con anterioridad, ya veremos si pueden ver la luz. Estamos hablando del Venera D, poco se sabe, y del Veritas. Veritas es otro proyecto de la NASA que tiene previsto enviar otro radar de generación superior a la que en su día hizo Magallanes para ver la superficie de Venus en mucha más resolución y con muchos más detalles. Esto está previsto
para el 2030. Pero como siempre sucede, puede aparecer otro proyecto más dulce para los que deciden qué proyectos se llevan a cabo y quién no, y pueda quedar relegado. Y hay otro proyecto, el Da Vinci. Da Vinci es una nave que llevará una sonda que va a estudiar la atmósfera y va a llegar a la superficie de Venus. También está pendiente de un hilo. Esto en los próximos 2 años como mucho se sabrá. Si tiran para adelante, empiezan ya el desarrollo previo de la misión o se anula definitivamente. En el próximo vídeo veremos la Tierra, pero desde la visión que lo ven las dos estaciones espaciales tripuladas que hay en órbita, la ISS y la CSS, la internacional y la china. Esto será lo que haré el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y ahora nos veremos en el próximo vídeo, como os he dicho, en la órbita de la Tierra. Ya estamos más cerca. Muchas gracias.